Biblioteca Popular Rosarial de Molina y Magíster Producciones presentando Viernes de Escritores. El día de hoy nos acompaña Luis Carranza Torres, autor cordobés, pero que ha tenido una vida de mucho viaje a Buenos Aires, mucho trabajo, es abogado, es doctor en ciencias jurídicas y ya ha publicado 2 libros que, por lo que acabamos de ver, tienen mucha relación con su tarea. Los últimos 2 sí, te corrijo, son 5 las novelas. 5 libros. Estos son los últimos 2. Le vamos a dar la palabra entonces, porque él mejor que nadie nos va a contar. Escritor, entonces, desde que es muy joven, les voy a decir que es muy joven. Y sin embargo, él dice que no, pero... No. ¿Cuánto hace que escribe? 28, 30 años. Yo empecé con 13, 14 años, me inicié en lo que es el periodismo. De abajo. Después sí, he llegado a publicar como colaborador en muchos diarios. La primera novela es sobre los 23, 24 años y bueno, después se han sucedido las otras. Paralelamente he tenido las exigencias propias de la profesión y la docencia que me ha llevado a publicar libros aburridos de derecho público o de derecho procesal, y uno siempre cada tanto vuelve al primer amor, que es la novela, ¿no? Que es un poco el tema de reflejar toda esa profundidad que naturalmente llevamos nosotros como seres humanos, sin distinción de en dónde nazcamos o a qué clase social o estrato socioeconómico, como le quieran decir, pertenezcamos, o cómo se ha desarrollado la vida de cada uno. A diferencia de lo que es otro tipo de seres, el ser humano se caracteriza por la capacidad de darle contenido, de darle profundidad a su propia existencia, cosa que no tiene otras especies. Y a mí siempre me gustó una frase que dice que uno escribe para terminar de saber quién es. Yo creo que uno lee, porque uno siempre yo me considero más lector que escritor. Yo creo que uno lee para terminar de saber hasta dónde puede llegar. O sea, hasta que uno puede trasladarse a muchísimos sitios, a muchísimas cosas, o sentir determinadas cosas que no lo haría en su vida diaria a través de la lectura. Yo creo que y es un hecho incontrastable, por eso yo siempre tengo predilección por lo que son las bibliotecas, y dentro de lo que son las bibliotecas populares y las cosas hechas de entre casa y a pulmón, a mí en un clima casi familiar, a mí me encanta. Yo he presentado en ferias muy grandes y es un orgullo muy grande, y salir en el diario es muy lindo, y recibir premios es muy lindo, pero le falta esa nota de la cercanía y el afecto humano que por ahí en los eventos un poco más grandes se pierde. Por eso uno siempre trata de venir cuando lo invitan, digamos, a este tipo de entidades que tanto han contribuido a lo que es la formación cultural de nosotros como país, y frente a un mundo diverso, un mundo con muchos desafíos, creo que es una parte fundamental de lo que es la difusión cultural hoy, pasa por este tipo de bibliotecas. Así es. Nosotros lo sabemos. Acá la comisión siempre trabaja en pos de eso, ¿no? Y el tema de generar la posibilidad de que las personas tengan el contacto directo con los escritores no es menor. No, y a mí es maravilloso tener contacto con los lectores. O sea,
El siglo XXI se caracteriza por una cuestión, o sea, y evidentemente la tecnología, que es un poco como en palabras silenciadas. Palabras silenciadas, ¿por qué elijo la década de los 20? Porque es la década en que la tecnología empieza. La tecnología, que hoy decimos, bueno, eso era. La tecnología empezó ahí, es cuando el auto reemplaza al caballo, cuando empieza la radio, cuando empieza el avión. O sea, el mundo tecnológico que vivimos hoy empezó en los 20. Y ahí un poco uno ve que en este siglo, que pareciera que uno tiene posibilidades, la cultura se ha acercado mucho por YouTube, por las redes, por todas esas herramientas, pero a su vez también hay un nuevo barbarismo, digamos, ya no de gente que no participa de los frutos de la cultura porque no tiene acceso a ellos, sino que porque los desprecia directamente. O sea, hay toda una cultura de la superficialidad, de la satisfacción instantánea, hasta un mismo concepto que, digamos, de lo que es el llamado arte efímero, o sea, arte destinado a no durar. Para mí, un contrasentido, porque el arte, uno de los requisitos de que sea arte es la trascendencia. Entonces, bueno, estamos en una época interesante y estamos en una época desafiante también digamos, yo creo que hoy por hoy leer es un acto totalmente de rebeldía. Yo creo que es propio de gente rebelde, o sea, la gente conformista no lee. Y dentro de eso, bueno, ¿por qué uno escribe lo que escribe? Secretos en Juicio cuenta básicamente, o sea, el contexto, no la historia, porque la historia es totalmente ficticia, pero el contexto es el contexto de los grandes estudios de abogados en Buenos Aires, que yo, digamos, enfrenté o participé, fui parte a lo largo de los 10 años que yo viví allá, donde se vio, digamos, yo vi muchísimo esos juicios, esas columnas que aparecen en el book trailer, sí, son la parte, digamos, de la corte. O sea, cuando uno cuenta los entretelones, digamos, de un juicio, son juicios que uno, gracias a Dios, ha estado. Buenos Aires fue muy generosa conmigo. Yo sería muy ingrato si no reconociera eso. Siendo alguien del interior, siendo alguien de Córdoba, yo llegué con una mano atrás y otra adelante. Largamos un estudio muy a pulmón con la ayuda de mi señora esposa, y 7 años después yo tenía juicios en la corte, yo entraba, tocaba la puerta de las secretarías y a mí me atendían. O sea, ha sido muy generosa para mí, y a nivel personal marcó una vivencia de lo que son los grandes estudios, de lo que son llevar los grandes juicios, y bueno, y es un poco lo que yo y a alguna gente que uno conoce en el camino es lo que le da materia para lo que es Secreto en Juicio, que cuenta uno de los grandes dramas de los estudios jurídicos grandes, que es cuando el que lo ha edificado no tiene sucesor, no porque no tenga hijos, sino porque a los hijos no le interesa lo que el padre ha hecho, o hasta lo rechazan, porque un poco ha sido lo que ha desplazado la vida familiar. Y tiene una sobrina que no se decide a tomar las riendas, digamos, de ese estudio. Y así voy, cuento una historia que en parte es cierta, en parte es ficticia, de dos personas muy disímiles, una que llega desde una posición acomodada y otra que se hace de abajo, y que a lo largo de 15 años han competido en todo, desde los novios en la facultad hasta los juicios en el estudio, y han tenido la suerte o la desdicha de vivir cruzándose en el camino, al punto de estar en el mismo estudio. Entonces, ¿Y enfrentados? No están enfrentadas, pero sí es una relación que es ríspida, digamos, no pueden ser más distintas en sus cosas, digamos, hasta en el aspecto físico. Si bien las dos son lindas, digamos, una ha hecho su carrera, ha permanecido soltera hasta los 30 y pico, casi los 40, la otra se ha casado, ha tenido un hijo, y cuento también ahí lo que es
más que los juicios que se llevan en un estudio, es el tema de las vidas, cómo te impacta lo que es ser abogado en la vida personal de uno, sobre todo en esos sitios. Yo cuando trabajaba en estudios, por ejemplo, yo veía gente que normalmente se corta a las 5 o 6 de la tarde, digamos, en los estudios de Buenos Aires. Yo veía gente que eran las 8:30 y seguía estando ahí. ¿Pero por qué? Con el tiempo descubrí que era gente que no tenía una casa a la que volver, o no le interesaba mayormente volver a la casa. Y digamos, no es porque la casa fuera como careciera de comodidades, digamos. O sea, he visto matrimonios que son absolutamente un buen negocio financiero. No va más allá de eso. O sea, gente que tiene un pacto de convivencia y que uno no complica la vida del otro y que los dos tienen su vida, pero digamos, no tienen propiamente una vida en común. Pero uno empieza a ver atrás los grandes déficits que tiene eso. O sea, una carrera con un alto nivel de exigencia no se construye sin tener un costo a nivel familiar. O sea, uno para eso tiene que tomar ciertas decisiones. O sea, digamos, compaginar la familia con ciertas actividades, incluso con venir acá, no es una cosa menor, digamos, ¿no? Luis, que me vas a botonear que estoy con mi señora sí, y los dos chicos. Vamos a... No, por favor, que eso es una cosa muy linda, ¿no? La señora, los hijos, y que lo acompañen en toda su actividad digamos, de presentación de los libros. En la mayoría de ellas, no en todas. ¿La señora también es abogada? No, ella es psicopedagoga. 5 libros, usted toma la temática de los estudios jurídicos. No. Secreto en Juicio es el libro, digamos, sobre los estudios jurídicos. Un estudio que tiene un juicio muy grande, un juicio ambiental ante la Corte Suprema, que hay provincias involucradas, funcionarios involucrados. O sea, lo peor que puede pasar en un estudio con un juicio grande, que es que se está filtrando información. O sea, la contraparte está sabiendo cosas que no puede saber si no hay si no hay una espía dentro del estudio. Cuando se avanza un poco más, se ve que por ser un juicio grande, y en eso uno cuenta más o menos la experiencia de los juicios grandes, no puede ser sino un círculo muy reducido de personas que son las principales de ese estudio. Entonces en eso... Alguno tiene que ser. Alguno tiene que ser de la mesa chica, por decirlo así. Y el dueño del estudio, Armando Ossoli, un tipo que en la abogacía ha sido todo, o sea, ha sido decano de la Facultad de Abogacía, presidente del Colegio de Abogados, profesor, doctor, todo, y dueño de uno de los estudios más importantes del país, pone a estas 2 chicas que se viven peleando. Una de ellas, su sobrina, su propia sobrina, y la que intenta dejarle el estudio sin éxito, porque la sobrina se dedica a vivir la vida, y no es alérgica a cualquier tipo de compromiso, ya sea afectivo o con la carrera profesional. Y a partir de ahí se van a ir develando una serie de eventos hasta dar con quién es el que está traicionando, ¿no? Y que va a poner en jaque un poco a todos ahí. Y uno cuenta un poco lo que es el trasfondo de los estudios, lo que es el rígido orden jerárquico que hay en un estudio. O sea, creo que las Fuerzas Armadas son un campamento hippie al lado de lo que son algunos estudios jurídicos, donde las jerarquías se marcan con una inflexibilidad que es tremenda. Hasta el lugar que uno ocupa está determinado por una jerarquía. ¿Lugar físico? Lugar físico, sí. Por ejemplo, en los estudios grandes, depende del estudio, pero vamos a hacer más o menos un estudio tipo 1, cuando entra comparte espacio con 500, que es la parte de los juniors, que es un gran salón lleno de escritorios. Después uno pasa a los cubículos, que son más o menos, no es una oficina, pero es una cosa ya más donde uno está, tipo boxes, una cosa así. Y después ya tener una oficina es un privilegio de los socios. Uno no llega a tener una oficina y no llega a ser socio sin una carrera de logros por atrás, digamos.
como en la vida misma, hay mucha gente que por más que se esfuerce nunca va a llegar a ser socio porque no tiene, digamos, no tiene las condiciones para hacerlo, determinadas por otra gente, digamos, no por uno mismo o por lo que sería una libre competencia, ¿no? Y hay gente absolutamente despótica, absolutamente despótica. El personaje de Armando, yo he visto a los lectores que están divididos entre los que creen que es un garca y los que creen que es un buen tipo, digamos. Gente que ha leído la novela lo ha visto para uno u otro lado, cosa que me parece maravilloso porque es la constatación para el escritor de que el personaje tiene profundidad. Entonces, y en definitiva, digamos, uno los libros simplemente los escribe, no son de uno. O sea, el libro que en definitiva van a tener ustedes es el libro que lean ustedes, con el significado que le den ustedes. Yo siempre digo, el lector es soberano y es completamente cierto, lo creo muchísimo. El significado del libro se lo termina de dar el lector, no el escritor. O sea, a mí, por ejemplo, me ponen en aprieto cuando me hacen esa pregunta de decir, ¿usted qué quiso poner acá? No, yo lo escribí, lo que sea eso es ya patrimonio del lector. O sea, no me entrometo en jurisdicciones ajenas, digamos. Por eso es que se dice que el libro se termina de escribir en el momento, el libro se termina de escribir en el momento que se lee. Totalmente. El lector termina de escribir el libro con su propia experiencia, ¿no? Y hay tantas obras como lectores lean un libro. O sea, engañosamente acá usted ven 2 libros, en realidad hay tantos libros como gente que lo lea, más allá de lo que sea la tirada misma del libro incluso, ¿no? Después hay gente que incluso dice, con cierta razón, que en realidad el lector tiene 2 libros, el que lo lee y después el que recuerda. Porque muchas veces, díganme si no les ha pasado, cuando uno dice un libro y dice, bueno, pero ese libro era así, asá, era medio largo, qué sé yo, y uno lo leyó en los 20 y los retoma en los 30, y el libro que le pareció más o menos le parece fabuloso. Entonces, una cosa es el libro que recuerda y otra cosa es el libro que uno cuando lo lee, digamos, ¿no? ¿Quiere que pasemos un poquito el micrófono? Pasemos el micrófono. No, pasemos un poquito a Palabras Silenciadas. Sí. Palabras Silenciadas es una novela de época en el sentido de que retrata una época. A mí personalmente creo que por ahí hay un abuso de lo que es la novela histórica, que se ponen dentro de época y bueno, a ver, como yo la trama media está floja de papeles, le pongo a San Martín, Rosa, Belgrano, 50 años, entonces meto todo, Perón, Evita, qué sé yo, entonces, y trato de que el personaje histórico me supla la falta de argumento. Acá personajes históricos no hay. Sí hay una época, la época de los 20, la época de los 20 en una Córdoba que era muy distinta a la Córdoba de hoy. Yo creo que es una Córdoba que tiene muchos más puntos en contacto con lo que puede ser Tanti hoy en día, a lo que puede ser Córdoba. Es una ciudad que no ha dejado de ser pueblo, donde todos se conocen, donde todos se saben la vida de todos, donde hay ciertas reglas sociales que hay que obedecer, donde hay ciertas cosas que lo saben todos pero no lo dice nadie. Y dentro de eso cuento la historia de Julia y Mariano. Julia es de las primeras mujeres abogadas sobre la década del 20. Por eso esto de que es, digamos, una mujer fuera de época. Es una mujer fuera de época en más de un sentido. Ella es de avanzada su época. O sea, es de las primeras mujeres que recibe una educación universitaria. Tiene la suerte o la desgracia de ser brillante también, o sea, de ser no solo muy bella, sino brillante, digamos, intelectualmente. Y los que son brillantes intelectualmente tienen un drama, que es que ven mucho más acabadamente que otros la mediocridad. Y ven como, fundamentalmente, como lo ve Julia, a ella la manda gente que está muy por debajo de lo que ella puede ser. Pero ella está condenada a estar, digamos, ahí aceptada a medias en esto de la práctica del derecho, precisamente por el hecho de ser mujer.
O sea, ella se va a enfrentar al machismo de una profesión. Ustedes... Como las mujeres médicas. Sí, las mujeres abogadas tuvieron un poquito otra carrera en el sentido de que, por ejemplo, en Roma había abogadas. De hecho, la historia recuerda 3 o 4 abogadas brillantes. Ahora, como se pelean mucho con los jueces, llega un punto, no me acuerdo exactamente si era con Augusto o con otro emperador, para el caso da lo mismo, que se prohíbe a las mujeres ejercer la abogacía por ser incompatible con la naturaleza de su sexo, así decía, digamos, la norma imperial, y hasta cosas que después se repiten en las partidas, se vuelca en el derecho patrio. Y fíjense que nosotros, que el derecho español, ahora el 1 de agosto cambiamos de código, pero el código de Berry-Sharfield es de 1868. Es el momento en que nosotros dejamos de aplicar el derecho español. Nosotros nos habíamos independizado de España en 1816, pero seguíamos aplicando todo el derecho español porque, digamos, en vez de construir jurídicamente una patria, nos dedicamos a matarnos entre unitarios y federales durante 43 años. Ahora, cuando se da el código, tranquilamente cualquier mujer podría haber ejercido la abogacía. Sin embargo, hasta 1910, 1868, hasta 1910, ninguna mujer se recibe de abogada en Argentina, y no porque no pudiera, sino porque no las dejaron o no quisieron por la presión social. En ese sentido es raro, porque yo he sido profesor y soy profesor universitario en varias facultades. En todas las carreras de abogacía hoy en día hay más mujeres que hombres, y digamos la currícula de abogados, hay más abogadas que abogados. Yo mismo, digamos, en el estudio como digo yo siempre soy una minoría de género en el estudio, porque hasta ahora soy el único socio varón. Ahora logré meter un par de junior varones como para poder hablar de fútbol, porque si no, sino de modas de vestir y peluquería, pregúntenme casi cualquier cosa, porque es por ósmosis, digamos. Entonces, ese tema un poco lo que cuento en Palabras Silenciadas. O sea, Julia, además, como suele pasar con las mujeres, se va a enamorar del hombre equivocado, y ahí van a tener una relación que es por fuera de todo lo socialmente establecido. O sea, para que un hombre y una mujer convivieran tenían que estar casados, sí o sí. Ellos, como Mariano es digamos que es el hombre del que se enamora Julia, Mariano es un descreído absolutamente de todo y vive porque, digamos, respirar y latir el corazón es automático. Claro, van a hacer un concubinato muy a la cordobesa, que es disfrazando las cosas. O sea, nosotros la gallina le ponemos un par de plumas más y decimos que es un cóndor. La ruta la ensanchamos un poquito más y decimos que es una autopista. Bueno, eso no ha sido de ahora, esto es de hace años de años. Le ponemos una placa al puente viejo, lo pintamos de nuevo, decimos que hemos inaugurado un puente nuevo, bueno, todas esas cosas. Entonces, hay dentro de lo que es digamos, este matrimonio de hecho, esta vivida en pareja, digamos, un concubinato, para darle el término de la época, ¿qué van a hacer ellos? Como es, sobre todo Mariano, es gente de cierta posición económica, se van a comprar 2 casas que son linderas y van a abrir una puerta por atrás. Entonces, digamos, como a la vista de todos no viven juntos, por más que todo Córdoba sepa que viven juntos, se salvan las apariencias. Se salvan las apariencias. Esta es una sociedad que salva las apariencias, y es una sociedad muy reprimida, con muchos tabúes, con muchos temas que no se hablan. Yo he visto esas familias, a mí siempre me asombraron esas familias de antes en donde las cosas no se decían. En donde, por ejemplo, no se hablaba de la muerte de determinado miembro de la familia, y no se hablaba, y resulta que era que se había suicidado, por ejemplo. Era vergonzoso tener un suicidio en la familia. El tema de horrorizarse con el primero que se separó, no de divorciarse, se separó en la familia. Uno siempre sabía, fulano fue el primer separado en la familia, digamos. Y habla de toda una sociedad y un inconsciente colectivo que es muy interesante ver, porque, digamos, todas esas represiones y todas esas cosas
de dos vidas, la que es real pero no se cuenta, y la que es y la que se ve pero es fingida, va a terminar engendrando demonios. O sea, engendran los demonios que los van a destruir todas esas cosas. Como toda sociedad que es dual, como toda sociedad que es un poco dentro de las apariencias, como toda sociedad que tiene tabúes, esos tabúes terminan provocando crisis. Y es un poco lo que va a pasar en la familia de Mariano, que es una familia que es acostumbrada al poder. O sea, el abuelo de Mariano ha sido gobernador, el padre no fue gobernador porque fue rector de la universidad, que en esa época, y es histórico porque le pasó, me parece que fue a Manuel Lucero, si no me equivoco, el cargo más importante de Córdoba no era el de gobernador, era el de rector de la universidad. Si alguien era rector de la universidad, se consideraba de muy mal gusto, pero siquiera que el nombre sonara para gobernador. Hablaba también de una sociedad que, pese a todas las hipocresías, las represiones, qué sé yo, tenía la cultura también en un primer puesto. O sea, ojo, ninguna sociedad es mala o buena, yo creo que tiene elementos buenos y malos, que también lo que yo he querido hacer una aproximación, digamos. A mí me gusta entender y no juzgar. O sea, si a mí me gustara juzgar, yo sería juez y no abogado. A mí me encanta ser abogado porque uno tiene que entender el caso y tengo un alivio de no tener que decidir quién tiene la razón o no. Dentro de eso, Palabra Silenciada es una aproximación sin prejuicios, sin falsedad, pero también sin maniqueísmo, a entender una época. Van a ver, está los primeros rascacielos de Córdoba, que son de 5 o 6 pisos, dicho en los diarios. Digamos, una Córdoba donde los restaurantes estaban en los hoteles, y donde digamos, era una sociedad que ahora, como se usa mucho el inglés, en ese momento se usaba el francés. O sea, se me echaba palabras en francés o directamente se hablaba en francés en determinadas reuniones. Y por ejemplo, las cartas de los restaurantes estaban en francés, no estaban en castellano. Yo he podido reconstruir la 9 de julio entre San Martín y Rivera Indarte, con los negocios y con las tiendas y con todo, y bueno, y cuento un poco también cómo era esa Córdoba, que no era peatonal, tenía los autos, que ya no había lugar para estacionar, obviamente, como es ahora. El tranvía. El predominio de lo que era el Ford T negro como el auto del 80% de la gente. O sea, era un auto que casi el único. Y dentro de eso, Julia y Mariano, viviendo esta vida, digamos, al margen de las reglas sociales, trabajan juntos. Y a Mariano lo van a nombrar en un puesto que es clave, que recién se establece por la Constitución Nacional, por la Constitución Provincial, que es el de fiscal general. El fiscal general, básicamente, para decirlo simple, es el que dice en la provincia qué se juzga y qué no se juzga. O sea, es el que le lleva a los jueces, o les deja llevar a los jueces, lo que se tiene que juzgar. Dicho así, muy ampliamente. Sé que algunos colegas me van a criticar por esto, pero digamos, básicamente es eso. Y ahí lo ponen, a mediados de los 20, lo ponen en ese puesto, siguiendo toda una estrategia familiar, porque el hermano tiene que ser gobernador. Entonces lo ponen como para asegurar, digamos, el frente judicial por si las elecciones salen mal, digamos. Dentro de eso va a empezar a haber una serie de crímenes que cada vez los van a involucrar más a Julia y a él. Eso es una cosa que a mí siempre me pregunté de cuando he sido arrastrado por las socias del estudio, especialmente por una, a los casos penales, que es un terreno que para mí es mayormente extraño. Yo soy más del derecho administrativo. Uno, cuando ve una escena del crimen o cuando ve un expediente con todas las actuaciones para resolver un crimen, uno se pone en un punto de vista de un observador. O sea, a uno no le robaron, a uno no lo mataron, a uno no lo violaron. Siempre me pregunté qué pasaría si uno empieza a meterse dentro de ese expediente, y no meterse como generalmente, que es que uno se involucre emocionalmente, sino de que a medida que se va desarrollando lo que técnicamente se llama la instrucción, o sea, la investigación de un crimen,
uno cada vez, el propio investigador estaría cada vez más pegado a los crímenes. Y eso es lo que le pasa a Julia y le pasa a Mariano, y es un poco lo que tienen que desentrañar, porque es una serie de crímenes que no tienen mucho sentido, pero que están hechos como si fueran apuntados a ellos, ¿no? Y ese es un poco el misterio que se va a buscar desentrañar a lo largo de la novela, ¿no? Yo creo que vamos a ir como cerrando, así ya ¿Cómo no? Podemos como permitir si hay preguntas. Esa es la parte más interesante. Esa es la parte más linda. Yo por ahí tiendo a acaparar un poco, ¿vieron? Ustedes párenme, no hay ningún... Involucrarse por ahí es imprescindible para entender, pero ¿hasta qué punto? Bueno, son distintos puntos de vista. Uno cuando está, está en una defensa, sobre todo en materia penal, uno tiene una estrategia defensiva, lo que se llama la estrategia defensiva, que es qué testigo va a presentar, cómo va a rebatir determinadas cosas, si prueba de un modo o prueba de otro, si prueba por testigos o prueba pidiendo informes a una oficina pública, por decir así cosas muy elementales. Y son decisiones técnicas, y uno es cuando son más o menos complejos, uno es un pequeño general, digamos, dentro de un juicio. O sea, un juicio en realidad, lo dice un poco Ossoli, el dueño del estudio en Secretos de un Juicio, y acá en Palabras Silenciadas se ve también. Un juicio es un campo de batalla muy especial. De hecho, los juicios se han hecho para evitar las guerras, pero tienen mucho de eso. Hay dos profesiones que pelean entre ellos, los militares y los abogados, pero los militares son por lo menos de diferentes países, los abogados son del mismo colegio, y uno se enfrenta, y uno tiene reglas, y está la parte más tradicional de la profesión, que lo ve como una especie de justa medieval, donde hay un código, donde al adversario no se le va a hacer determinadas cosas, ni el adversario va a hacer determinadas cosas. Y hay otro grupo que postula que la única regla es ganar. Obviamente estoy más dentro del primero que del segundo, ¿no? Y eso tiene toda una impronta, ¿no? ¿Preguntas? ¿Alguien quiere profundizar en alguna cuestión? ¿Por qué palabras silenciadas? Palabras silenciadas, por lo que dije hace un ratito, a mí me impresionó siempre las familias de antes, las familias, digamos, que estaban papá, mamá y 6, 7 hijos, y donde las cosas no se decían, Una persona que leyó este libro me estaba comentando el otro día y me dice que ella se enteró a los 55 años que el tío de ella se había suicidado por una cosa que no se comentaba, era una cosa que lo sabían todos pero no se les decía. Así como ahora hay cosas que no se dicen delante de los chicos, mínimas, digamos, en esa época había cosas que no era para hablar delante de los chicos. O sea, no era raro las familias que, digamos, había una mesa de grandes y una mesa de chicos. Y, o sea, que marcaba un poco una separación. Era una sociedad jerárquica donde no todos éramos iguales. O sea, formalmente sí éramos iguales. O sea, íbamos a la votación y cada uno tenía un voto. Pero después socialmente no era lo mismo una persona que otra. A veces creo que hay cosas que estaban bien y otras cosas que estaban decididamente mal. O sea, caer en quiebra a una persona era una cosa que prácticamente lo convertía en un muerto civil. Nadie iba a contratar con esa persona después. Era muy difícil volver de una quiebra. Hoy por hoy uno va, viene, se queda en el medio, vuelve. Mira, yo de ver el video me sale una pregunta así, me gusta mucho. ¿Nunca se te dio por llevarlo a la parte de un miserio o un deber? O sea, personificarlo en el actor, porque como ya está plasmado en ya la imagen está, o sea que de ahí a... No es mi campo. No es mi campo. Pero no se te ocurrió pasarlo a ese nivel al estar plasmado en actores, ya caras, digamos, ya tener caras. Lo pasó con
una chica que vino a presentar otro libro, Isabel Rey, Sí, que también una amiga de Isabel. ya se veía la película, o sea, yo veía la película directamente. Sí. Entonces acá me pasa lo mismo, yo veo No, y en el libro entorno vas a y ver. ya se me Claro. ocurre ver otra historia, más que el Claro, libro. claro. No, mira, en el libro vos vas a ver que alguien me dijo alguna vez es muy cinematográfico. Yo por mi propia historia, yo vengo de lo que es la escuela más norteamericana, o sea, vos tenés una trama, o sea, acá vos lo ves, es una situación que se actúa. No es que uno empieza sobre un tema, a discutir, no sé si no es una cosa más reflexiva o más como puede ser el realismo mágico de García Márquez, por ejemplo. Acá la trama es sobre hechos, sobre personas que actúan determinadas cuestiones, es muy descriptiva. Tranquilamente podría haber una miniserie. Tranquilamente, pero no es mi campo, me lo han propuesto. Me lo han propuesto. Es muy difícil hoy llevarlo, digamos, sobre todo cuando son de época, es muy difícil llevarlo a la pantalla por una cuestión de costos. Es una de las asignaturas pendientes de la cultura. Ustedes no se olviden que en Córdoba se hacen 2 novelas por semana. No es que se publican, se escriben 2 novelas por semana. El caudal cultural en materia de letras que tenemos nosotros es impresionante. Ahora, es un poco como, y en eso yo siempre llamo la atención del papel de los organismos de cultura, público o privado, porque creo que la solución no es ni pública ni privada. Nosotros tenemos un dique con muchísima agua, que está en balsa. Es agua que no corre sino en muy contadas veces, o sea, los que editamos en Córdoba somos una parte ínfima de todos los que escriben y hay muy buenas novelas. Ahora, no hay... Córdoba podría ser un exportador de cultura tranquilamente, con los libros, con los cuadros. Lo que pasa es que para eso tenemos que estar hablando de derechos de autor, de presentarse en ferias como puede ser la de Frankfurt, como puede ser la de México, en donde se comercializan los derechos de autor. No se olviden que, digamos, nosotros tenemos la suerte de escribir en español. El mundo de lectores en español es de más o menos 1.000 millones de personas en el mundo. O sea que es una potencialidad tremenda y uno por ahí le duele, no en el caso mío, que yo publico, soy más o menos conocido, o sea, no en el caso mío, pero sí por otros tantos colegas que no tienen la oportunidad de publicar, que es un poco el talento que estamos desperdiciando. O sea, nosotros nos damos verdaderamente el lujo de desperdiciar talento pudiendo exportar cultura. Tenemos Me contaba mi hermano, ella tenía relación con el estudio de Carvalero. Sí. Un estudio reconocido. Y entonces le contaba a mi hermano historias de ahí del estudio, yo podía estar trabajando directamente con la gente de ahí, y mi hermano salió abogado. Sí. Terminó abogado. Algo de influencia tuvo con eso. Bueno, acá con este me pasó una cosa que es curiosa, no sé si es buena o mala, pero por lo menos curiosa. Una buena amiga que es mía, que está en el cuarto actualmente, me dijo, mira, mi sobrina que tiene 18 años acaba de leer el libro y le maravilló y decidió, digamos, ahí estaba indecisa en la carrera y ahí se anotó en abogacía. Espero que no me lo reclamen el día de mañana, pero la verdad es una satisfacción muy grande si uno ha encontrado. No es raro que la gente encuentre la vocación leyendo un libro, no es para nada raro y totalmente auspicioso.